Hola, me llamo Joel Buras y voy a explorar uno de las muchas ideas que estamos estudiando, pero esta semana la idea es acerca de la recepción. Así que voy a buscar por las ideas del rol del lector. Primero vamos a hablar de la recepción y lo que quiere decir. La definición, más o menos, de la recepción es cómo el lector responde al texto, cómo reacciona al texto. Porque tradicionalmente el significado del texto se derivó de la intención del autor, o sea, qué quería el autor comunicar a su audiencia. Pero según la teoría del lector y el significado, esta teoría busca más a fondo la idea de que el lector retiene mucho del significado y posiblemente todo el significado. Uh, y hay debate acerca de eso. Pero el significado de un texto está completamente vinculado al lector y no existe sin el lector. Entonces, una lectura que tuvimos esta semana era de Kohler, y Kohler escribió acerca del lector y el significado, y su idea principal fue que el significado es inextricable de la experiencia del lector. Ahora, con eso ya dicho, podemos decir que hay cuatro lugares en donde se encuentra el significado, según Kohler. Y esos cuatro lugares son la intención del autor, las palabras en su significado literal, o sea, la denotación del texto, y el contexto es otro, y la experiencia del lector. Y como la experiencia del lector es la más ignorado en tiempos antiguos, es el más explorado en este texto y en nuestras lecturas. Un buen ejemplo es esto, el letrero que dice Tables are for eating customers only, y vemos a un lector emocionado. En este caso el lector es Hannibal Lector. Y esto es algo que él entiende diferentemente de uh, de la intención del autor, ¿verdad? Porque el autor obviamente quiere decir que las mesas son para los clientes que pagan y van a comer ahí, pero él entiende que las mesas son para comer a los clientes. Y eso también hay otro nivel del significado del lector. En este caso, porque el otro nivel es que si nosotros, como el lector de este meme, no estamos familiarizados con la película El silencio de los corderos, no vamos a entender que él es caníbal. Y si no entendemos eso, este significado de este meme es completamente diferente para nosotros. Así que sí es cierto que la experiencia del lector afecta el texto y el significado. Otra lectura que hicimos esta semana fue de Stanley Fish, y hay un texto en esta clase. Y esto se enfoca en esta pregunta porque había una estudiante que le preguntó a su profesor o profesora, no sabemos, si, uh, si había texto en la clase. La profesora entendió la pregunta como si hay un libro en que estamos enfocándonos o fijándonos, un libro para comprar, para estudiar más que el resto. Pero la, el profesor uh, se enteró de que la estudiante estaba preguntando que si existía el texto en la perspectiva de esa clase, porque ella había tenido a Fish como profesor y en su clase el texto no existe, solo es el lector y sus impresiones, sus interpretaciones. Y por eso hay una ambigüedad en esa pregunta, y esa ambigüedad fue su ejemplo para mostrar que
las personas tienen experiencias diferentes y eso influye en el significado. Y por eso también dijo en el artículo que había básicamente tantos significados como lectores, porque con cada lector es otro significado. ¿Cuál es válido? Cada, todos. Y eso es su idea del significado del lector. Ah, también notó que las situaciones, los altibajos por los cuales una persona pasa, eso influye a la vida, a la experiencia, e influye la interpretación del texto, y eso crea el significado. Las diferencias en la vida son lo que crea el significado del texto, y por eso el significado cambia, el significado del texto mismo cambia por cada persona. Podemos considerar en esta imagen los cuatro lugares de donde vienen esta gente. Dice la literatura inglesa, ah, es, ah, la literatura inglesa dice moriré por honor. La literatura francesa dice moriré por amor. La gringa dice moriré por la libertad. Y la rusa dice moriré. Y uno puede ver que si eso es el punto de vista de cada cultura, estas personas, esas cuatro personas, van a tener una interpretación diferente de cualquier texto que leen, ¿verdad? Porque se puede ver que la motivación es diferente, la experiencia es diferente y la impresión de cualquier texto que todos leen va a ser diferente. En el artículo de Wolfgang Iser, que se llama El proceso de lectura, Iser habla del significado como algo incrustado en la experiencia general del lector. Es semejante a lo que dijo el anterior. Uh, Él dice que, y él nota especialmente que una persona puede leer un texto dos veces y cada lectura va a dar un entendimiento diferente. Y así que no es solamente el cambio del significado de persona a persona, sino de lectura a lectura, aún con la misma persona. Y es la experiencia total de la persona a lo largo de múltiples lecturas que influye el significado del texto. Y él da, por ejemplo, que podemos tener una constelación. Dos personas pueden ver la misma constelación, pero ven las cosas diferentes. Nosotros experimentamos esto en nuestra vida porque tenemos una constelación que es Ursa Mayor, que unos interpretan como el Big Dipper y otros interpretan como el oso, ¿verdad? Pero es la misma constelación y ven las cosas diferentes. Pues, ¿cuál es correcto? Y la respuesta es, las dos son correctas. Ok, quiero hacer una conexión con lo que leímos antes porque yo no había pensado de esto con continuidad de los parques hasta esta semana en aprender del rol del lector. Um, Julio Cortázar escribió este libro con el personaje principal siendo un lector. Así que es muy meta, ¿verdad? Porque nosotros somos el lector, leyendo de un lector que está leyendo de otros personajes. Pero él, de una manera, él representa algo. Ah, lo que yo noté es que esta historia, este cuento, no tiene final, ¿verdad? Porque en el fin, el hombre con el puñal simplemente está ahí y está por matar al hombre en la silla, al lector. Um, y eso nos da a asumir que él lo mató, pero no dice eso explícitamente. Y por eso vemos un principal. La historia acaba cuando el lector supuestamente muere. Entonces, el lector muere, la historia muere, ¿verdad? Y eso es casi un comentario que si nosotros como lectores de su libro no estamos ahí para leer el libro,
el libro está muerto, o sea, el texto no puede vivir. Entonces, cuando ya no está el lector, al final, supuestamente por ser matado, ya no está el lector nosotros, porque se ha acabado el cuento, ¿verdad? Entonces, cuando el lector no está, la historia no está. Cuando el lector muere, la historia muere. Ok, y por fin quiero ver un video que nos enseña algo acerca de la recepción, porque vemos que la recepción tiene un efecto aún en la fuente de la cosa promulgada. En este caso es acerca de la frase Thanks Obama que alcanzó al final en la fuente misma, Obama mismo. Y este video muestra que sí es la persona que recibe que puede influenciar el significado total. Oh. Thanks, Obama. Thanks, Obama. Ok, y ya. Ahí está la bibliografía y gracias por mirar y escuchar. Aprecio.